tardes, gracias por acompañarnos en este domingo 13 de octubre 2024. Ojalá que estén pasando un rato en familia, un rato descansando o que estén haciendo lo que quiera que estén haciendo, pero ojalá que estén muy tranquilos, muy a gusto. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con el gran escritor Oscar Fernández, quien acaba de regresar hace poco de una gran gira y está estrenando un nuevo libro, pero él nos va a platicar ahorita. Hola, mi estimado Oscar Fernández, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Un placer poder saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, el honor es contar con tu presencia. Sé que va a ser una plática muy interesante para todos los que se están conectando. Bienvenido otra vez a estas tierras, estás por acá en México ya, después de esta gran gira. ¿Cómo te fue? Bueno, las giras siempre son bonitas porque puedes compartir tu material con tanta gente de tantos lugares, conocer otros sitios, otras comidas y la verdad es que siempre bien recibido, ¿no? Lo interesante de escribir es que el lector necesita tiempo para digerir lo que le lanzas y si te tiene que decir algo ya habré huido, ya habrá sido demasiado Claro. tarde para decírmelo en vivo. Correcto. Eh, Vamos a dejar un poco de lado esta gira para retomarla más adelante, pero vámonos al inicio de esta carrera tan prolífica que tienes como escritor. Vámonos a remontar a ese 2004, a ese lanzamiento de tu primer libro, El Inframundo. Híjole, muy fuerte seguramente porque está basado en historia real de cosas, experiencias que viviste en Haití. ¿Cómo fue que decidiste escribir este libro? Bueno, todo empieza con una broma, ¿no? O con una Ok. tontería. Yo vi un documental de Boy Davis, que era La serpiente y el arco iris, está el libro, está la película, y hablaba de los zombies y de Haití, de esa isla mítica. Entonces yo quise ir a Haití. Yo era un estudiante de ingeniería recién iniciado en la carrera y no tenía ningún tipo de influencia literaria en mi casa, no se leía, no tengo ningún familiar escritor, Ok. jamás pensé ir por ese camino, nunca nadie me lo inculcó, no tenía yo un referente. Entonces tuve un buen amigo que me acompañó a Haití. Pensamos que íbamos a ir a Walt Disney, pero no, nos encontramos con un documental de National Geographic horripilante, lleno de pobreza, lleno de devastación y explotó la burbuja. Y es cuando a todos Ok. nos pasa algo en la vida, una eventualidad muy fuerte. Te puedo decir que puede ser algo equiparable con la pérdida de un ser querido, con la pérdida de algo. Y en ese momento te preguntas, ¿en qué mundo estoy? ¿Qué es lo que está pasando? Y ya lo que Claro. me detonó a mí como más que escritor, porque yo no sabía que iba a escribir, lo que me detonó como persona fue ver a un niño con la carne pegada a los huesos diciendo tengo mucha hambre. Y en ese niño Uf. que me sigue persiguiendo, ese niño, perdón, que aún me sigue persiguiendo en imágenes, no sé dónde pare, eh, ese niño me ha hecho quererle gritar al mundo. Estaba mal, pero el mundo ya lo sabía y no le importaba, y de eso me fui dando cuenta con el tiempo. Y ese es el nacimiento del escritor con ese libro del inframundo. Y no es una crítica a Haití, aunque se tomó también en un principio como una crítica. Es una realidad del mundo, pero yo lo viví en Haití, fue una historia real y así nació el escritor con una situación pues muy peculiar, muy triste y yo sentí que lo tenía que gritar de alguna manera, pero no hubo ninguna influencia literaria, ni musical, ni artística de ningún ser allegado a mí. Jamás nadie de mi familia estuvo de acuerdo con que yo escribiera, ni tuve impulso, ni tuve apoyos, ni nada. De hecho, fue un camino cuesta arriba y eso lo hace ser más único, más mío y más bonito y no tener el compromiso de parecerme a nadie, ¿no? Claro, el ser auténtico siempre es un gran obstáculo
sobre todo en el aspecto literario, ¿no? En estos tiempos en los cuales cuesta tanto poder publicar una obra. Y dentro de este tema, ¿cuáles consideras los tres principales obstáculos o los obstáculos más grandes que tuviste para poder publicar esta obra? Bueno, primero un obstáculo muy grande es que es un tema que no está de moda o que no estuvo de moda. Ahora se pusieron los zombies de moda, pero se pusieron de moda los zombies de Hollywood, esos que se comen el cerebro de las personas y no se dan cuenta que la verdadera zombificación viene de Benin, de África, y esto lo llevaron a Haití los esclavos africanos traídos por los franceses, que se quedaron finalmente ellos con la isla de Haití. Y la zombificación es darle a una persona un narcoléptico para que entre en un estado de catalepsia y cuando despiertan, por el grosor de la sangre, las extremidades se vuelven más torpes y empiezan a pudrirse y hay hipoxias, que son faltas de oxigenación en el cerebro. De esa manera, pues los zombies son personas deterioradas. De hecho, la palabra zombie en el dialecto de los Fon de Benin significa espíritu arrancado de su tierra. Y yo me puse a Ok, investigar del tema. Era un tema original, antiguo, arcaico, porque es una religión, el vudú es una religión que tiene 7000 años y el exacto, catolicismo, por decir otra, solo tiene 2024. Bueno, exacto. sin contar el calendario gregoriano, que está un poco revuelto, ¿no? Claro. Pero yo pensé que estaba innovando en un tema muy, no sé, algo no visto, pero Hollywood lo ha utilizado de una manera divertida, pero es una tragedia, es algo en contra de los Sí, por derechos supuesto, humanos. Y totalmente. para mí como un joven, un poco más joven, me impactó, ¿no? Y eso únete a la pobreza extrema, a los tiraderos impresionantes, vertedores de basura, todo lo que estaba en ese escenario, porque era una atmósfera tétrica. De hecho, cuando se hacía de noche, la noche es la más oscura que yo vi en mi vida. No había luz eléctrica, no había, no sé, parecía que las estrellas no se miraban ni de arriba ni de abajo. Parecía que no había manera de encontrar una luz por ninguna parte. Y ese fue el inframundo, fue vivirlo Correcto. en todos sus escenarios. Y para mí la escritura es eso, usar la máquina del tiempo, llevar al lector y meterlo en esa atmósfera. Y fue difícil publicar porque pues era un joven, no tenía ningún contacto, no tenía ningún familiar que se dedicara al tema, no tenía ninguna orientación. Y Claro. pues mi libro también era de un joven agresivo, ¿no? Un joven que sufrió pues Sí, algún robo en Haití, que sufrió alguna situación, varias situaciones complejas en Haití. Pues sí, sí. era un chico quejándose, ¿no? Claro. Quejándose, aterrorizado, tratándose de defender. Y así nació el escritor. No, no era un escritor propiamente, empezó en la Universidad de Ingeniería como un juglar contando historias, contando qué había pasado en Ok. Haití. Y recuerdo que la Facultad de Ingeniería tenía público, empezaba a llegar la gente, empezaban a llegar los estudiantes de ingeniería, profesores, y todos me escuchaban y me pedían que volviera a contar el relato una y otra vez, Ok. que es largo, en los pasillos, en los momentos de descanso, Sí, y por sí. allí se escuchó, y eso está para un libro, ¿no? Pero en tono sarcástico. Y de Ok. pronto si aprovechas el sarcasmo para bien, pues pueden ser grandes ideas. Lo que puede parecer una Claro. burla, una crítica, dices, perfecto, te tomo la palabra. Y así fue, todo fue Ok. un accidente. Vas a aparecer en los agradecimientos, ¿no? Tu Como sarcasmo nos va a inspiración. llevar lejos, claro. Ok. Oye, qué increíble todo lo que nos comentas. Ciertamente, al vivir todos en el día a día, de repente perdemos dimensión de todo lo que sucede en nuestro mundo, ¿no? En tantos pueblos, en tantos países, en tantas regiones. Y agradecemos mucho que personas como tú nos puedan compartir un poco de su experiencia de vida y poder tomar conciencia de esta realidad que vivimos que a veces no nos la presentan o no nos la dejan ver del todo, ¿no? Y te agradecemos todo lo que nos compartes. Y bueno, siguiendo en esta carrera literaria, ¿cuál es el segundo libro que escribe Óscar Fernández?
después del Uy, inframundo. fue un libro que se llamó Mi Sangre. Hubo una Ok. anécdota graciosa porque cuando conocí al cantante de Juanes, a- le comenté, oye, tienes un disco que se llama igual que mi libro y yo lo saqué primero. Y se empezó a reír. Y el libro de Mi Sangre, la verdad yo no tenía una noción de tener un título muy llamativo hasta que vi que esos títulos se repetían y Mi Sangre trata de un hijo que secuestra a su padre. O sea, Ok. y lo bonito de este libro es que no tienes que inventar mucho. Si quieres tener buenas historias, sal a la banqueta, siéntate a mirar a tus vecinos. Y un amigo cercano hizo esta operación y un amigo muy, muy cercano, ¿no? Puedo decir que lo fue en su momento y no lo veía venir nadie. Una persona con la que tuve conversaciones, que yo podía hablar del personaje, que lo podía predecir. Fue un amigo muy cercano y jamás diré su nombre, evidentemente. Ok. Y secuestró a su padre, ¿no? Y su padre cuando se enteró de que el hijo lo había hecho, pues viene el desenlace que ustedes tienen que leer en el libro Mi Sangre, fue mi segunda novela. Exacto. Sí, no les puedo contar más, pero fue una historia muy Claro. cercana del entorno, ¿no? Del ciudadano de a pie, como le llaman. Claro. Oye, aprovechando lo que nos dices de que tenemos que leer el libro para podernos enterar del desenlace, ¿en dónde se pueden adquirir todos tus libros? Mira, está súper fácil, es Ajá. www.oscarescritor.com. Oscar Ok, Escritor, facilísimo. ni Oscar Wilde, ni ningún escritor tiene esa página, el único Oscar Escritor. Ok, perfecto. Pues ya lo escuchan, chicas, chicos que están viendo esta entrevista o que la van a ver después, corran a www.oscarescritor.com para que puedan adquirir la obra de nuestro invitado el día de hoy. Y siguiendo en esta carrera literaria, después de este segundo libro vienen más, pero para no quitar demasiado tiempo, me gustaría tocar el tema de esta trilogía tan interesante, El Príncipe de Mimbre, La Mujer de Jade y El Reino de Piedra. ¿Cuál es el orden cronológico de estas obras que comprenden la trilogía y cuáles son los elementos que unen a estas tres obras? Bueno, en realidad eh, son dos libros, que es El ¿Ok? Príncipe de Mimbre y El Reino de Ajá. Piedra, pero se Ah, me bien. ocurrió meter un puente en medio, que es el número Ah, 2, ok. que se llama La Mujer de Jade, para que Perfecto. madurara el personaje. Entonces, sacar al personaje de foco en la segunda parte. Dicen que las segundas partes siempre son malas. Entonces dije, perfecto, vamos a sacar al Ok. protagonista y Ajá. vamos a meterlo hasta la tercera parte. El, Ok. fue esa Ok. superstición un poco de decir, bueno, el príncipe de Mimbre y el reino de Sí. piedra son muy similares, porque el príncipe de Mimbre habla de un niño extranjero Ajá. en un microsistema que Sí. es una escuela donde hay negligencia, donde hay acoso escolar o bullying, Ajá. antes no existía en mis tiempos, y no soy tan arcaico, pero el bullying es algo que empezó a correr desde hace poco. Entonces Ajá. se habla de los maestros que hacían la vista gorda, que al producto defectuoso era el que se le corría, la mayoría era la que se quedaba, ¿no? Entonces, yo recuerdo en esa época de que hice El Príncipe de Mimbre, que había una ocasión que el equipo local jugaba en el Mundial y llega Ok. un alumno con una camiseta del equipo adversario. Y Sí. recuerdo que empezaron a decirle de todo y después empezaron a tirarle bolígrafos. Ajá. Luego no faltó quien le lanzó la mochila desde el balcón hasta el Ok. patio. Luego salieron otros chicos, le rompieron la camisa y bueno, hasta que Bien. llegó seguridad. ¿Y qué piensas que hizo seguridad? Tomó al chico y le dijo, se tiene que retirar del plantel porque está usted causando desorden, ¿no? No puedes castigar a una Claro. multitud enardecida. Entonces eso No es lo que pasa se puede. eso es lo que pasa en el Príncipe de Mimbre. Es como la mayoría se impone, ¿no? El sistema Sí, sí. que te enseña. Nada como conseguir un enemigo para unir a las masas. Y lo que pasa en el Reino de Piedra, se llama el Reino de Piedra porque es la historia de Palestina.
el mismo personaje llega a vivir dentro de una guerra, está inmerso en un país donde se llama el Reino de Piedra porque todo está en escombros, no hay edificaciones prácticamente, es la vida en Palestina, donde hay Ujú. dos bandos, Israel Sí, y Palestina, y después pues la pregunta del millón, ¿quién es el bueno? ¿No? Y también se vuelve un sistema pues corrupto porque los ujú, israelíes están haciendo con los palestinos lo que los nazis hicieron con ellos, pero los palestinos con Hamas, a Hamas no le importan los palestinos, simplemente consiguieron que Israel matase niños, mujeres y decir en prensa, aquí están los niños y las mujeres, pero jamás lucha con la bandera de Palestina, pero no le importa Palestina. Entonces, en realidad son dos ejércitos que dicen, oye, si se acaba la guerra, se nos acaba el negocio, ¿no? Es como, es, claro. es como esa anécdota del niño que llegó al plantel Ujú. a poner el desorden, ¿no? Sí, sí, Nuestros clientes son esta sí. inmensa mayoría que está agrediendo a uno. Entonces es una situación que se mueven los hilos de igual manera. Pero bueno, la novela es interesante porque habla de los personajes que viven allá. Y la mujer de Hades se desarrolla solo en 3 meses, pero es un puente muy interesante entre uno y el otro. Correcto. Ahora, en tu opinión, eh, ¿qué tan importante es este puente entre las dos historias? Es decir, alguien que no tiene idea qué es un puente entre estas dos historias, ¿puede leerlas sin problema o sí es requisito leer las tres para poder entender todo? Fíjate que yo lo que he intentado en todos mis libros es que tú puedas leer cualquiera de los tres sin que Ok, tengas necesidad del otro. Pero perfecto. el puente te ayuda porque es como cuando subes unas escaleras muy prolongadas. El descanso en ingeniería, en arquitectura es muy importante, ¿no? Ese de hacer el descanso y Claro. continuar. Te sabe diferente. Es como, como el sazón de un buen platillo. Creo que es un Exacto. requisito para una buena lectura, para los que somos exquisitos en eso. Pero lo Ok. puedes hacer indistintamente. La mujer de Jade te ofrece una historia de una chica que quiere ser cantante, que las drogas la vencen, pero cumple un sueño con el protagónico que va a cruzar este puente. O no lo cumple, porque es una novela circular donde empieza, Ok. acaba, y también era el reto, ¿no? ¿Cómo empiezas una novela donde la terminas y al mismo Claro. tiempo haces de puente con esa trilogía? También fue un descanso Exacto. para el escritor y para los lectores. Muy bien. Y aparte muy interesante este ejercicio, ¿no? Hacer este tipo de elipsis y que aparte conecte con las otras dos obras. Sí, me imagino que fue un ejercicio bastante interesante. Y bueno, sigamos con la carrera de este gran escritor. ¿Qué nos puedes decir acerca de El color de la lucha? Uy, El color de la lucha a mí me dio muchísimo. Fue un libro que me catapultó, me hizo que me lanzara desde la tercera cuerda, porque Ok, llegué a todos los medios, llegué a hacer muchas presentaciones por todo México, incluso Argentina, incluso Colombia, incluso Panamá, y reconocían el deporte de la lucha libre como el deporte más importante de México. Tuve la fortuna de tener a Blue Demon sentado en mi mesa wow. arropando el libro y diciendo, así pensamos los luchadores, este libro somos nosotros. Tuve a Máscara Sagrada, tuve a Pierrot, tuve a infinidad de luchadores y agradecerle a tanta gente como Marcos Medina que estuvieron ahí pues ayudándome a conseguir a todos estos luchadores, pero ellos estuvieron ahí porque creían en el libro, por Mano Negra, incluso la esposa de Aníbal. Te puedo dar grandes nombres, ¿no? Muchos luchadores que entendieron que la vida era una dualidad, es como el superhéroe que vemos no sé, como Superman, que bueno, él era muy simple, solo se ponía unas gafas Unas y se las quitaba y gafas y ya era se, irreconocible, ¿no? tú podrías ser, si te quitas las gafas, ahora puede ser que Clark Kent, el reportero, y si te las quitas puede ser ¿Seré? Superman, ¿no? Entonces, lo que ocurría con los luchadores es que mi protagonista era un chico regordete, feo, como él se describe, y acomplejado,
pero cuando se sí. ponía la máscara adquiría un superpoder, se reivindicaba el personaje, le cambiaba la voz y era un superhéroe en el cuadrilátero y era el ídolo de las masas y cuando se quitaba la máscara caminaba por Ajá. las calles irreconocible y a veces le trataban mal en algún lado y decía, oye, no ser famoso apesta, ¿no? O sea, es otra, con la máscara puesta me dan otro trato, soy otra persona. Habla de esa persona que se enamora de un sueño, se catalogó para mi suerte como no. Hizo que el personaje, muchacho que cumplía su Se sueño, está trabando la conexión un poco, Oscar. se fue, Te voy no a se decir y escucha. te vuelvo a mandar la. Creo que ahí estamos ya. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos ya. Sí. Creo que Eh, se trabó en lo más interesante de lo que nos estabas platicando de este Oye, luchador. la inspiración no vuelve dos veces, pero allí va. Habla de un chico que consigue sus sueños. Era un chico, pues él se definía como feo, regordete, acomplejado, pero con la máscara era un superhéroe, ¿no? Él, pues se catalogó como novela juvenil porque era un muchacho que cumplía sus sueños, cumplía la meta de llegar a ese éxito. Y cuando llegas al éxito, ¿qué pasa? Y es el final, también te hace cuestionarte qué es el éxito, si es llegar y qué te llevas, cuánto tiempo perdura el éxito, es para siempre, solo te llevas un suspiro de éxito. Es un cuestionamiento. El éxito también tiene muchas caídas y muy grandes. Y de eso habla el libro también bastante, porque creo que él tiene más problemas cuando se esperaba mucho de él que cuando era, por decirlo con todo respeto de alguna manera, cuando era nadie, ¿no? O cuando Claro. era desconocido. Entonces habla del éxito y de sus respectivas caídas. Caídas como las Ok. que hay en la lucha libre, que es una filosofía de vida. A veces vas ganando la pelea, te volteas a celebrar con el público, te agarran por detrás, te llevan espaldas planas y perdiste. Y hay peleas en las que vas perdiendo, estás con la frente abierta, te meten un foul y el referee descalifica al enemigo y ganaste semiconsciente. Entonces, la lucha libre es muy parecida a la vida, ¿no? ¿Y sabes qué pasa con la lucha libre? La gente en la Arena México y en la Arena Ajá. Coliseo se posesiona. O sea, es como un exorcismo Sí, comunitario. O sea, eso es. Yo la primera vez que mi padre cuando llegamos a México, la primera vez sí, que mi sí. padre me llevó a la lucha libre, al principio me asusté, ¿no? Porque dije, esto Ok. se va a poner feo, aquí va a arder Troya. Después, pues ya mentaba madres con toda naturalidad y era una gozada estar. Veo que la gente sacaba sus frustraciones, lo que no pueden decir en casa se lo decían a los Claro. luchadores, ¿no? Y era muy bonito. Se aventaban todo el diccionario, ¿no? De Oye, palabras. oye, pero es la mejor terapia que puede existir. Y para mí la lucha libre, bueno, fue una experiencia también como ver al héroe, ver al... ¿Estás Perdón, bien? ¿Todo bien? me ¿Eh? caí. No, no pasa nada. Te tiraste desde la tercera cuerda. Es que me Exacto. emocionaste con la historia. Ya ves cómo sí nos posesionamos. Te lo dije, te lo dije. Cuando hablo de esto siempre pasa algo. Claro. Oye, y hablando del éxito, Oscar, ¿para ti qué es el éxito? Yo pienso que el éxito no existe. Yo creo que nos llevamos momentos y después... yo creo que la vida es una montaña rusa, ¿no? Tienes Ok. momentos buenos, Ujú. momentos malos. Y lo que para mí es el éxito, a lo mejor para ti no lo es o para otra persona no lo es. Para mí el éxito a veces es estar con mi público, también poderme desahogar como los que van a la Arena México y decirles lo que pienso para ir al psiquiatra, pues mandarlos a ellos por medio de los libros. Para mí el éxito Sí, es sí. que te puedan leer, que alguien se acerque a ti y te diga, oye, pues tu libro es malísimo, tu libro me gustó, o sea, porque en el éxito tienes que aceptar todo. Personalmente, para mí el éxito tuvo dos situaciones en mi vida muy importantes. No son multitudes ni es frivolidad. Una de ellas fue cuando me escribió por Facebook una persona desconocida Sí. y me dijo, soy tal y soy ex recluso del penal de no sé qué, bueno, no voy a decir, reclusorio norte. Y
y te escribo porque pues tu libro, Portavoz de la Miseria, está rodando por todo el reclusorio y ha sido el culpable de muchas golpizas, me lo dijo diferente. Así que te pido por favor que lleves más para que los reclusos no se peleen por leer tu libro. Entonces, la Wow. mamá de un recluso introdujo un libro en el penal y fue motivo de varias trifulcas, ¿no? Entonces, para mí, bueno, no es que yo esté promoviendo la pelea entre reclusos, pero no sabes que estás adentro de un penal con gente que ha vivido cosas de Claro. índoles complicadas y que tu libro les cause no sé, alguna emoción. Para mí eso fue éxito, que un recluso se tomara el tiempo de buscarme, de saber si yo existía y de pedirme, de hacerme esa petición. Eso es el éxito. Y también una vez que me invitaron a una feria en una primaria de unos niños que se llamaba Ellos también cuentan, entre todos los niños hicieron un libro, cada niño ponía 2 páginas, bueno, un folletito, y todos hablaron del inframundo, bueno, el 90. Y era súper bonito ver la influencia que los niños habían leído el libro y eso para mí era éxito, que los Claro. niños se hubiesen quedado contigo en el corazón, que se quedaran en la mente. Creo que el éxito es tocar el corazón de las personas. El éxito no es frivolidad, no es un número de seguidores, no es un número de millones en la cuenta, que no nos vendría nada mal, tampoco hay que despreciarlos, pero el Sí, por éxito, supuesto. y el éxito Ajá. es estar con tu gente y tocarles el alma, no cambiar el mundo, Claro. porque te das cuenta a cierta edad que el grado más alto que puede alcanzar un humano es ser revolucionario. Un revolucionario no consigue nada más que soñar, ¿no? Luego se corrompe si es que consigue algo. A veces, sí. A Sí, veces sucede. tienes muchos casos, pero no vamos a entrar en detalle. Pero Bueno, definitivamente el éxito es tocar el corazón de las personas y que te tengan, que no al escritor, sino a la historia. claro. Es una gran manera de trascender, ¿no crees? Yo creo que todos trascendemos de alguna manera. No es importante que trascienda la persona, Ok. sino que trascienda ese aporte de mejoría. Yo creo que las personas Muy bien. que han impulsado, o sea, poco nos acordamos de que Gutenberg inventó la imprenta, ¿no? Ceylon inventó el papel, ¿no? Y todos usamos el papel y le preguntas a cualquier persona, oye, ¿quién era Ceylon? ¿De dónde era? ¿Chino? Tal y cual. O sea, mucha gente no se va a acordar de este señor, pero hizo una aportación que usamos todos los días, ¿no? Entonces, eso es trascender no con el nombre, Ah, sino con el hecho, con el haber servido, con el haber venido para algo. Y ese es el trascender. Ese señor es papel, aunque no recuerde la mayoría del planeta su nombre. claro, totalmente de acuerdo. Oye, y en este caso de portavoz de la miseria, además de lo que ya nos comentaste, ¿cómo, cómo te fue en esta gira que nos comentabas ya en el inicio de esta plática? Portavoz de la miseria, pues te llevó a realizar esta gira. ¿Cómo surge la inspiración para crear Portavoz de la Miseria? Bueno, portavoz de la miseria también fue un bendito castigo, porque yo estaba Ok, estudiando ingeniería civil, ajá, y mi servicio social, bueno, no sé, tuve un problema con el promedio, no era de ajá, los mejores estudiantes, nunca fui un buen sí, estudiante, y pues me mandaron a hacer ok, el servicio social a un lugar donde nadie quería hacer, lo que se llamaba el árbol de la vida. En el árbol de la vida había ok, enfermos terminales y había sí, gente en estado de calle, y allí conocí a Leticia, la protagonista de Portavoz de la Miseria. Llegué claro, extraviado y me encontré con los ojos de una persona que fue mi mejor maestra, una indígena del sur de Chiapas, que me contó una historia de la que pocas veces puedo hablar porque me sacudió. He tenido la fortuna de que varios maestros hayan elegido a este joven despistado que no sabía lo que quería de la vida y de pronto sí, al estar con la antena puesta, tener la sensibilidad o bueno, captar su sensibilidad, escucharla y sí, pues no, me contó cómo la vendió su padre hijo, y me rompió,
me rompió en el momento cuando me contó cómo se le murió su hijo en los brazos por no tener que darle de comer. Y me acuerdo que yo me puse a llorar. Y ella me dijo, no, me Claro. decía güerito, me decía, no llores, güero. Yo, yo sé que mi hijo está bien y yo no le podía dar más. Entonces me dijo que ella quería que se supiera lo que ella hacía. Yo no escribía, aún no pasaba lo de Haití, no pasaba lo del inframundo, no pensaba yo tampoco en escribir. Y ella me Sí, contó una historia que, pues, que jamás pude olvidar y fue el cumplimiento de una promesa de saber que Leti existe, que Leti está ahí, que le pasa a mucha gente, pero esa historia sí me desarma por completo. Es muy difícil que yo pueda... Lo escribí, lo dejé ahí y no puedo seguir. claro, claro, comprendo. Eh, pues a final de cuentas es un tema que se da a conocer más en estos tiempos, ¿no? De casos similares, que aunque lo escuche uno miles de veces, no deja de ser terrible, de ser difícil de asimilar, Pero de... Ujú, sí, te lejos escucho. de que sea terrible o no sea terrible, Ujú, aquí lo importante es si lo abordas con sensibilidad, porque si de verdad claro, te duele lo que está pasando, yo creo que no deberían pasar esas cosas, que esos libros no deberían de existir. Debería la claro, gente tener otro tipo de sensibilidad. No sé, mucha gente no lo tiene, así no se es. permite sentir, ¿no? Ujú, comprendo. Y en términos, más bien, en temas también complicados, sé que escribiste la obra llamada El Gran Cuadro, lo que te llevó a una gran preparación, una gran investigación. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta preparación para poder realizar el Gran Cuadro? Uy, mira, es bien difícil porque siempre que hablo del gran cuadro lo quiero abordar con humor porque digo que es un manual de asesinatos, porque sí se estudió la anatomía, se estudiaron muchas cosas. La obra empieza a raíz de una injusticia que le ocurre Sí, a una persona que le quitan su negocio y el gobierno lo asesina, el gobierno de algún lugar, ¿no? sí, sí, Todo el mundo me dice, sí, oye, eso pasó en mi país. Le digo, no, no te voy a decir en qué país, pero todo el mundo se siente identificado con la historia cuando no le pones el nombre al país, ¿no? Entonces dice, no, esto pasó claro. aquí, esto pasó acá. Todos como dicen, esto es muy, muy de mi lugar. Y entonces yo quise hacer una historia pues de un señor que qué injusto le quitaron su negocio y lo fusilaron porque al gobierno le gustaba la propiedad. Pero alguien, Claro. bueno, en aquel tiempo un asesor me dijo, oye, pero ¿por qué vamos a hacer una historia de quejas? Convirtamos esto en una novela negra. Busquemos un Ujú, asesino, busquemos el proceso. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Qué secretario estaba en ese momento? Buscamos toda la plantilla de gobierno y sí, entonces conseguimos un asesino que se metió en las altas esferas del gobierno y fue ajá, asesinando a cada uno de ellos conforme a sus debilidades, creando un museo horrorífico de arte simbolizando ok, la mujer de Vitruvio, que sé que es el hombre de Vitruvio, pero en este caso era la mujer de Vitruvio. E interpretamos obras como no sé, como la de Odette Odile, el lago de los cisnes, alguna sinfonía, eran como acertijos, como fue una novela negra planeada para, no sé, fue una venganza elegante, no como dar el tiro por la ok, espalda como lo hacían sí, sí, aquellos sí, gobernantes. Entonces fue una lección de asesinar, en pocas palabras. correcto. Y lo interesante del libro es que, bueno, hubo dos pintores que colaboraron conmigo y tratamos de hacer, bueno, hicimos un éfrasis, que la portada de la novela Ajá, fuese el resumen interno de ella. Entonces tú ves el gran cuadro, pero no lo sí, sí. entiendes hasta que lees la novela y cuando vuelves a mirar la portada, entiendes cada uno de los elementos que conforman el gran cuadro. Fue una idea pensada un poco más allá, queriendo involucrar las artes visuales con la literatura, Ujú, vincularlas. Yo siempre he admirado la pintura, me encantan los museos, es un gusto personal que tengo yo por los pintores, por las obras de arte. Quise involucrarlos de algún modo en una novela ok, negra.
se involucra el misterio, la novela negra, el arte, y también hay cuestiones políticas y religiosas, ¿no? Del pueblo ese, donde Claro. ocurren todos los sucesos. Pero el asesino se vuelve el bueno, el justiciero, el admirable. Ok, bastante interesante, Oscar. Oye, y vámonos a hablar de este gran libro llamado, tu reciente libro, Yo Matadora, basado bueno, inspirado, mejor dicho, en la vida de la matadora Marimar Vega. ¿Cómo fue que decidiste crear este libro? Bueno, pues eh, me cuesta un poco de trabajo hablar de este libro porque lo tengo medio asimilado. Ujú. Es una niña, en su tiempo, fue una niña de 6 años, hablábamos del franquismo. Su padre decide quitarse la vida en el primer capítulo. Es un gancho. Su padre está toreando, es la figura del momento, y él pues le dice al toro, le confiesa al toro sus aflicciones y decide hacer una faena impresionante y hacer de su vida un homenaje con la muerte espontánea esa tarde y estrepitosa. Y esa niña que estaba en las gradas se vuelve esa huérfana que no encontraba su identidad más que en los toros. Odio a los toros Claro. porque me arrebataron a mi padre, pero amo a los toros porque solo toreando puedo ser como mi padre. Los toros, a fin de cuentas, son eso, ¿no? Es traición porque seduces al toro para matarlo, pero también Sí, son colores y es arte. Entonces es una novela muy contradictoria en ese sentido. Es un amor, un odio. Mucha gente piensa que es taurina o mucha gente piensa que no es taurina. Yo no lo considero ni una cosa ni la otra. Es para gente que está abierta, que se ujú, puede desarrollar una novela dentro de la tauromaquia, de cómo es el ambiente, de cómo se desarrolla la vida en las ganaderías, en las plazas, sin tener que posicionarte a favor ni de los pro ni de los contra. Yo no soy sí, muy, por mi sensibilidad personal, yo no soy fan de matar a ningún animal ni a nadie, aunque escriba manuales terroríficos de asesinato. ajá, Pero en sí la novela pues también habla de esa guía, el padre muerto, pero Maripaz se encuentra en su camino a un mentor, a un apoderado, a un patrón que era su jefe en el bar, y encuentra varios hombres de la edad de su padre que la van guiando, que van fungiendo con ese papel y lo van cumpliendo muy bien. Entonces es esa conexión de Maripaz con su padre y cuando ve a estos hombres y ellos la llevan por el camino para llegar al éxito, es muy parecido al luchador, se desarrolla en el mismo sí, tiempo, son contemporáneos. ok, El luchador te lleva a viajar por todo México, ajá, la matadora te lleva a viajar por toda España. Quise que fuesen muy similares, con contextos históricos, claro, diferentes, ¿no? Uno te habla de la Merced, otro te habla del, del franquismo, de los internados de las monjas. Y bueno, quise ajá, poner estos dos países en los que más he vivido, mm, claro, mucho más transparentes, mucho más cercanos en esos años 80, 70, que son ajá, los que no son tan distantes para tener fuentes claro, fidedignas y cercanas, pero también son sí, años que fueron impresionantes, ¿no? Ahora tenemos la tecnología, pero no tenemos la magia en el arte, en claro, la música que hubo en los 70s, en los 80s, que se dieron pasos de gigante con los escritores, con totalmente. los músicos, con los artistas, ¿no? Entonces a mí me parece una época Claro, fascinante. claro. Y en esos tiempos, ¿quiénes eran tus actores o artistas favoritos, sobre todo en la música, o tus pintores favoritos de aquellos tiempos? Bueno, yo soy muy, muy fanático de Oscar Kokoschka, me gusta Ok, mucho, Francis Bacon, me encanta, pero bueno, estamos hablando de tiempos mucho más inmemorables, me encanta Velázquez, me encanta Del Bosco. Eh, ya, yo también soy muy, muy fan, creo que mi número uno es Sorolla, porque ajá, Sorolla es el pintor de la luz. Con su pincel tiene la facilidad de crear una luz que no tiene cualquier pintor, ilumina sus cuadros de una manera mágica. Yo creo que
ese hombre inventó la pantalla antes de que existiera el teléfono. Entonces, es una pincelada mágica. Y bueno, Joaquín Sorolla es mi número uno definitivamente. Ok. Bueno, en la música siempre ha sido Eric Clapton, Elton John, Neil Diamond. Claro. Y los escritores, pues me quedo con Albert Camus, Albert Camus, El Ok. extranjero, ese hombre perdido, existencialista y pareciendo pasivo, pero muy revolucionario. Y pues no, Ajá. hay muchos grandes escritores. Wow. Gracias por compartirnos todos estos datos interesantes también acerca de estos gustos personales. Oye, y ya para estar en este cierre de esta plática, que agradecemos mucho tu tiempo, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca del Campanario Oscuro, que por cierto tuve oportunidad por ahí de escuchar algunos de los episodios que se llegaron a producir por el gusto que generó esta obra. ¿Imaginabas tú que tuviera esa importancia o ese resultado, ese impacto? Pues fíjate que El campanario oscuro es una novela de terror psicológico, es una ficción. Es alguien me llegó a decir, un buen amigo, que era como El Resplandor gallego, ¿no? Porque Ok. pero Ajá. sí hay influencia de las leyendas que me contaba la abuela, hay influencia de pues Edgar Allan Poe, El corazón del ator, o sea, todo lo que he leído de terror. Y a mí me parece un libro que es cortito, es el más cortito de todos, es un thriller, es terror psicológico y ganó un concurso para la gente, pues, bueno, para los invidentes, dicho de otra manera, ¿no? Porque muchos editores y mucha gente del medio siempre ha optado por el libro físico, por el papel, pero bueno, el braille es carísimo y ahora tenemos la tecnología de que la gente que no tiene acceso a la vista pueda escuchar el libro. Entonces ganó un concurso y no fue un audiolibro como tal, fue una ficción sonora, una radionovela, como le llamen, donde cada actor interpreta a su personaje. Se escucha el sonido de las llaves, el sonido ambiental, de todo. Entonces a mí el campanario oscuro con esa ficción sonora me parece que ha llegado mucho más lejos. Además que está gratuito en Spotify. Es para que todos conozcan, para que tengan acceso de alguna manera, pues gratis y sin tener que utilizar la vista en los trayectos largos de carretera. También Totalmente de es acuerdo. es una herramienta a fin de cuentas y el campanario oscuro, bueno, pues mucha gente que no la puedes meter de pronto con un libro, la puedes traer con un audiolibro. ¿Por qué no? No estoy peleado con ellos y está bien hecho el trabajo con actores. Y a mí me gustó mucho la manera en que lo llevaron a cabo. Wow. Eso es algo muy, muy interesante. ¿Considerarías eh, llevar a ese medio sonoro alguna otra de tus obras que has escrito? ¿O por el momento Fíjate, no? fíjate que si hubiese una buena propuesta, sí, aquí con el campanario oscuro, como protagonistas son españoles, pues se Claro. cuidó mucho eso, ¿no? Se cuidó mucho eso de que ellos tuviesen el acento peninsular, que el personaje sí fuese con la voz que yo imaginaba, o lo más cercano para, con la voz a veces te construyes unos rasgos. A mí me Sí, gustaría exacto. llevar portavoz de la miseria, pero para conseguir a una mujer que hable como Leti, así, porque puede ser Leti, pero sin la dicción tal cual es muy complejo, pero sí, claro que me gustaría, ¿no? Sí se llegaría a más gente y tenerlo gratuito así en Spotify y en todos los audibles para que la gente se pueda acercar y poderles regalar una parte de mi trabajo con mucho cariño, que la puedan, solamente que presionen un botón y que disfruten de la obra. Pero sí me gustaría hacer algo más con los personajes adecuados, Ok. evidentemente. Claro, por supuesto. Wow, eso es fascinante todo esto que nos cuentas, Oscar. Y bueno, ya para terminar esta plática, ¿qué viene en este camino de Oscar? Presentaciones, entrevistas, firma de libros.
¿Qué viene para Oscar? ¿Y dónde podemos seguir toda tu trayectoria y lo que venga de ti? Bueno, pues lo que viene, siempre esperemos que vengan cosas buenas y sorpresas. Ha venido una gran fatiga después de esta larga gira de 2 años por Claro, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá. No tengo jet privado como los grandes, así que pues uno no descansa igual. Pero, claro, me imagino. pero viene la Feria del Libro de Guadalajara, la FIL. El 1 de diciembre estaré en la feria más importante de habla hispana. Ok, Será un honor. Estaré presentando Yo Matadora. Allí nos podremos encontrar perfecto. con los lectores en persona. Es hasta el momento la única presentación que se visualiza en puerta. Ok, Pues ha sido un año un poco rudo y bueno, también vale empezar a escribir, a tomar un descanso, que escribir no siempre es un descanso porque es batallar con la cabeza, pero sí, me estaremos ahí imagino. sí, sí, estaremos ahí el 1 de octubre en la FIL Guadalajara. Ok, el 1 de diciembre, ¿no? Diciembre, ¿por qué dije octubre? La ¿Quién dislexia sabe? me, la dislexia me está matando. Sí, el 1 de diciembre. El primero de Ok, diciembre de 2024. estábamos hablando de estas cuestiones temporales, ¿no? De repente nos vamos al pasado, al presente, al Estaba futuro. regresando No pasa nada. mucho, estaba regresando mucho. No te preocupes, Oscar. Oye, pues ya para finalizar, ¿algo más que le quieras dejar aquí a las personas que estuvieron conectadas? Antes, déjame agradecer a Angie Cano que está por aquí presente, que fue el enlace para que pudiéramos tener esta plática tan interesante, tan prolífica contigo. La verdad, ha sido un honor platicar con tu persona y que nos compartieras tantas cosas. Pero ahora queremos que cierres. ¿Qué mensaje le darías a la gente que está aquí conectada? Bueno, pues primero agradecerle a Angie, a ti, a tu auditorio, a la gente que me ha aguantado esta hora casi completa, ¿eh? Pues gracias por tanto aguante, que agarramos un buen dominguito y que me lo he pasado increíble, que me he sentido cómodo y siendo tal como soy. Eso es lo que le diría a la gente, que no esperen encontrarse en los demás, que se busquen a sí mismos, que se acepten como son. Yo me encontré pues en medio de un accidente y eso me ha hecho feliz toda la vida, y a veces nos pasan cosas, nos dan una caja de oscuridad que podemos convertir en luz en vez de lamentarnos. Que para mí es un privilegio poder haber estado con esos grandes maestros, que no necesitas irlos a buscar ni al Himalaya ni lejos. Yo creo que Sí. todos vivimos con nuestros maestros, convivimos con ellos todos los días y los tenemos cerca, y debemos aprovechar eso y agradecerlo y sentirnos cómodos con nuestra vida, y cuando no lo estemos, plantearnos por qué no, qué nos hace falta, y dejarlo todo y volver a empezar y volar sin restricciones. Y yo le puedo decir a la gente en 2 palabras simples: sean felices. Wow. Un gran cierre, una gran frase y un gran mensaje, Oscar. No tengo palabras más que agradecerte tu tiempo, este espacio que nos brindas. Te deseo muchísimo éxito en esta presentación en la FIL en diciembre y en todo lo que venga contigo. Seguramente tanto yo como los que están escuchando estaremos ávidos de leer ese próximo libro cuando esté publicado o cuando salga en donde lo decidas publicar, ¿no? Porque hay veces que se decide publicar no físico, sino de manera digital. Eso ya lo decidirás, obviamente, tú. Pero bueno, ahí estaremos ávidos de leer esa nueva obra. Te mando un fuerte abrazo. Nuevamente, gracias por tu tiempo y esta es tu casa cuando gustes regresar. Pues Lalo, recibe un abrazo igual fuerte de mi parte. Agradezco tu tiempo. Le mando un abrazo también muy caluroso y muy cercano a tu auditorio. Me he sentido muy, Gracias. muy a gusto contigo. Te agradezco el tiempo y pues a leer y a seguir haciendo lo que haces, que esto de transmitir lo que otros piensan, pues también es un trabajo muy, muy enriquecedor. Los periodistas y los escritores pues nos parecemos mucho, transmitimos emociones y transmitimos cosas a nuestra gente, a nuestro auditorio, a nuestros lectores, y felicitarte por lo que haces. Gracias. Gracias por tus palabras, Oscar.
Y pues nuevamente, te reitero, esta es tu casa y cuando gustes regresar, aquí estaremos para ti. Saludos a todos los que se conectaron y pues nos vemos la próxima. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes, gracias a los que van a ver esta plática después. Ya lo oyeron, vayan a www.oscarescritor.com para que puedan descargar los libros que ha publicado, muy, muy interesantes. Y pues no me queda más que decirles que tengan una linda noche de dominguito. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nuevamente, gracias Angie Cano por esta entrevista. Gracias por ser el enlace para platicar con Oscar. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Bye.